Bien, doctor, podemos iniciar cuando gustes. Sí. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a un nuevo seminario de lectura propuesto por nuestra Asociación de Filosofía Cristiana, y les invito a ponernos en actitud de oración. Vamos a pedir la intercesión de la Virgen María, trono de la sabiduría, para que interceda por nosotros y mediante su intercesión nos conceda el Señor la luz del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien. Bueno, desde la Asociación de Filosofía Cristiana se ha presentado la posibilidad de analizar a uno de los grandes filósofos cristianos, uno de los más grandes exponentes del pensamiento tomista, Etienne Gilson, con el libro Dios y la filosofía, que como bien narra, digamos, la advertencia del autor y el prólogo, es resultado de una serie de conferencias en el cual el gran maestro Etienne Gilson expone uno de los grandes problemas de la metafísica, el problema de Dios y la demostración de su existencia. Etienne Gilson, brevemente, no voy a adentrarme al pensador, pero es menester mencionar que es un pensador tomista de la época o de la era moderna. Y cuando me refiero a la era moderna, tenemos que mencionar necesariamente que en ese periodo el desarrollo científico creó el escenario más antimetafísico posible y por ende materialista. Y tenemos que entender por materialismo a la corriente que sostiene que existe materia y nada más que materia. En otras palabras, digamos, en términos del filósofo del lenguaje Wittgenstein, lo antimetafísico es asignificativo o no tiene sentido. Solamente se puede hablar de las proposiciones significativas, de aquello evidente empíricamente. Eso describe y resume de alguna manera la concepción científica de la era moderna, donde entra en escena Etienne Gilson para poder de alguna manera analizar el problema de Dios. Y encuentra Etienne Gilson que el problema de Dios no puede ser desarrollado por, digamos, la ciencia moderna, porque se encuentra limitado, digamos, en su enfoque epistemológico. Materia y nada más que materia. Eso lo encontramos en el prólogo, ¿verdad? Entonces, Etienne Gilson poco a poco va buscando de alguna manera explicar la cuestión de Dios y la cuestión del fundamento, y no encontraba, dice, la respuesta en la ciencia. Poco a poco, digamos, va en busca, como buen conocedor, digamos, de un pensador que pueda de alguna manera satisfacer, digamos, esa necesidad que está en el hombre de explicar los fundamentos últimos de la realidad, que no podemos de alguna manera explicarlo con la ciencia, porque la ciencia se encarga de explicar la realidad de manera particular, pero no en sus fundamentos. Etienne Gilson encuentra que sus contemporáneos, los grandes pensadores modernos, no han leído el pensamiento medieval y, por supuesto, no han leído al más grande y colosal pensador medieval, Tomás de Aquino. Ese fue uno de los grandes problemas modernos. Se desconoció, digamos, los grandes aportes metafísicos del periodo medieval y quedamos enclaustrados en un pensamiento materialista moderno científico.
y nos impide trascender, digamos, para poder de alguna manera buscar los fundamentos últimos de la realidad. Etienne Gilson entonces encuentra en un pensador francés vitalista uno de los exponentes que más le marcó, que es el pensador Henri Bergson, y menciona que llega o empezó a escuchar de un judío investigador, filósofo muy honesto intelectualmente, que empezó poco a poco a involucrarle con el pensamiento tomista, Tomás de Aquino. En fin, es un poco para contextualizar, digamos, a Etienne Gilson, que encuentra una de sus grandes preocupaciones, la preocupación de los fundamentos y la preocupación de una de las cuestiones, una de las cuestiones problemáticas de la filosofía, probablemente el problema central de la filosofía, el problema de Dios. Y con la ciencia y con la filosofía que está al servicio de la ciencia en la era moderna, no podemos de alguna manera encontrar respuesta. Tenemos que rastrearlo nuevamente en el gran metafísico Tomás de Aquino. Entonces, a partir de ahí va a narrarnos el problema de Dios desde la época antigua, el periodo medieval, el periodo moderno y el periodo contemporáneo. Entonces, eso a modo de introducción y sin más preámbulo, le cedo la palabra al expositor del día de hoy, el presidente de la Asociación de Filosofía Cristiana y licenciado en Filosofía, Víctor Vargas. Gracias, Ignacio, por tu presentación y por esta magnífica introducción que has hecho sobre la advertencia y el prólogo de este texto que hoy empezamos a estudiar, texto que lleva por título Dios y la filosofía, del gran autor, del exquisito filósofo tomista Etienne Gilson. Antes de nada, quisiera saludarles nuevamente a todos los presentes y darles la bienvenida a este primer seminario de lectura de este año que organizamos como Asociación de Filosofía Cristiana, que va a ser el primero, obviamente, de muchos encuentros, de muchos seminarios que vamos a venir realizando, trabajando. En fin, sean todos bienvenidos a esta aventura del pensamiento, como siempre recordamos en los seminarios de lectura. No está de más recordar que estos encuentros, estos seminarios, hemos comenzado el año pasado y realmente fueron fructíferos esos encuentros que tuvimos. Por ejemplo, hemos leído un texto del gran físico, teólogo y también filósofo Mariano Artigas sobre la cuestión de Galileo y el Vaticano, donde hemos analizado justamente aquella relación que existe entre la fe y la razón, una relación que no es neutral, una relación que no es de enemistad, sino que al contrario, una relación que es estrictamente armoniosa. Y también nos apoyamos en el texto de Juan Pablo II, un gran filósofo también, tomista, el Ratio, ese gran documento, esa gran encíclica, donde justamente hablaba sobre la cuestión de que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Otro texto que también veníamos trabajando, que estudiamos detenidamente, es el texto del drama del humanismo ateo del padre Henri de Lubac, donde analizamos justamente los grandes problemas contemporáneos, entre ellos el ateísmo contemporáneo, el ateísmo de Nietzsche, el ateísmo de Marx, el ateísmo de Feuerbach, de Freud, de Sartre, en fin, donde hablamos un poco los fundamentos que ellos han puesto para validar, dicho de esta manera, su ateísmo, y veíamos nosotros en contraposición a ese humanismo ateo, un humanismo cristiano, un humanismo realmente cristocéntrico que daba el sentido pleno y absoluto a la persona humana. Bien, y hemos también analizado un poco un texto de Juan Alfaro,
el texto que se llama De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios, donde hemos observado que de la interioridad del hombre, es decir, de la conciencia, quizás podríamos decir, el hombre se eleva al conocimiento de Dios. Son por lo menos 3 textos de los 6 que hemos estudiado el año pasado. Y hoy este año queremos iniciar esta aventura del pensamiento, queremos iniciar este seminario que va a ser el inicio de otros tantos, como mencioné al inicio, y hemos elegido el texto de Tine Gilson, Dios y la filosofía. Y como bien indicó Ignacio, es un texto de carácter metafísico, ¿sí? En realidad, cuando uno se acerca a este texto, a las primeras páginas, ya puede notar realmente la profundidad intelectual que tiene Gilson y la manera clara que trata la cuestión filosófica más importante, que es Dios. No nos olvidemos que a la filosofía le interesa 3 grandes cuestiones. La primera gran cuestión que le interesó a la filosofía al momento de surgir en la antigua Grecia, al momento de originarse la filosofía, le interesó justamente la physis, la naturaleza, el mundo. Por lo tanto, esos primeros filósofos eran llamados filósofos de la naturaleza o filósofos de la physis, los llamados presocráticos, ¿verdad? Entonces ellos se dedicaron a buscar el principio de todas las cosas, el arjé, o la causa inicial de todo lo que existe en este orden natural. Y después, con la aparición de los sofistas, con la aparición de Sócrates, la filosofía ya gira en torno a la cuestión del hombre, y la cuestión del hombre se configura, por lo tanto, como la segunda gran cuestión que le interesa a la filosofía. Y después vienen Platón, Aristóteles, que han sistematizado todo el pensamiento antiguo, que son los maestros metafísicos de Occidente, Platón, Aristóteles, ¿verdad? Uno cuando ve un poco aquella obra de la Escuela de Atenas, vemos ahí en el centro a Platón indicando que su filosofía es una filosofía que se eleva de los seres al ser, podríamos decir de esa manera, una filosofía que tiene el pensamiento o un filósofo que piensa en realidades eternas, inmutables, como vamos a ver en breve, enseguida. Y Aristóteles, que es la afirmación de este mundo, ¿verdad? Entonces, y en todas estas cuestiones también aparece la cuestión de Dios, ¿verdad? La cuestión de Dios. Entonces le tenemos ahí a 3 grandes temas: mundo, hombre y Dios, temas que trata la filosofía a través del análisis racional. Y como bien indicaba Ignacio, el problema genuino de la metafísica es el problema del ser. Y el problema del ser en última instancia es el problema de Dios. Para la cuestión de Dios está ahí bien presente, bien latente, y permea toda la metafísica, y lo que se quiere saber es la existencia de Dios y su naturaleza. Eso tiene Gilson, lo menciona perfectamente, ¿verdad? Hay como una especie de sabiduría en este texto que vamos a analizar desde el día de hoy. Y bueno, la sabiduría, que es el conocimiento más alto que tiene la persona humana, ¿verdad? Que parte de los del conocimiento sensible, del conocimiento accesible, y se eleva justamente a la causa primera. Yo quiero recordar, yo sé que ustedes ya saben, pero quisiera recordar algunas nociones básicas para poder un poco introducirnos, porque el mismo Tine Gilson lo recuerda. La primera cuestión básica que yo quisiera resaltar y también indicar algunas cuestiones es que la filosofía es amor a la sabiduría. Es decir, el filósofo es el que está ligado, o mejor dicho, el filósofo es el que tiende a la sabiduría. El filósofo es el que no posee la sabiduría, por eso la busca. Por eso la vida del filósofo es peregrinación
a la sabiduría, hacia la sabiduría. Por eso la vida del filósofo es peregrinación hacia el ser. Por eso la vida del filósofo es peregrinación hacia la verdad, ¿verdad? Entonces, en primera instancia y como una definición muy elemental, la más sencilla quizás que podamos dar de la filosofía es que es amor a la sabiduría. No poseemos la sabiduría. Entonces, la filosofía no pierde esa esperanza de poseerla. Entonces va en busca de ella. Y cuando va en busca de esa sabiduría, tiene realmente una apertura al ser, una apertura a la verdad del filósofo, y sobre todo tiene un respeto reverencial a la filosofía, como bien lo recordamos con Etienne y Gilson. Entonces, el filósofo es aquel que ama el saber, sobre todo ama a aquel que da el saber, aquel con mayúscula. Para aquí ya nos introducimos, aquel con mayúscula, a Dios. El filósofo es aquel que se encarga también de reflexionar sobre Dios. Entonces, ¿qué hace el filósofo? Tiene que hacer un proceso de abstracción, partiendo de la realidad de los seres para llegar a la realidad más última. Entonces, repetimos una vez más y con esto entramos de lleno al primer capítulo. El filósofo es aquel que ama la sabiduría, que busca la sabiduría, que peregrina hacia el ser, que peregrina hacia la verdad, que peregrina hacia lo absoluto. Nuestra vida está permeada por una finalidad, y esa finalidad del ser humano que se le da al momento de que se le da la existencia es perseguir la verdad. Por eso Abelardo Lobato, un gran filósofo tomista, también va a decir que el ser humano es un mendigo de la verdad, es un mendigo de la verdad. Y yo le agrego una frase: el ser humano es un servidor de la verdad. El filósofo es un diácono de la verdad, para el que está al servicio de la verdad, para después justamente, una vez que conoce, que contempla, que comprende, va y entrega ese saber, ese encuentro personal con la verdad al hombre, a su semejante. Por eso el hombre es también un ser sociable por naturaleza. Bien, dicho sea de paso esto, ya iniciamos nuestro recorrido por el primer capítulo. Antes de introducir realmente el tema, quisiera recordar nada más que hoy vamos a exponer el primer capítulo, el próximo jueves el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al cuarto capítulo, porque el texto tiene 4 capítulos divididos prácticamente en 159 páginas, bien profundas. En algunos pasajes advierto que son bastante difíciles, y que se necesita realmente un reposo para poder penetrar y hacer inteligible lo que está ahí oculto entre las líneas, ¿verdad? Entonces se necesita también de un reposo, de una meditación profunda, de un estudio dedicado con ahínco, varias horas para tratar de entender algunos pasajes, ¿verdad? Porque es bastante profundo, porque es algo metafísico. Y como muchas veces hoy día, dominado por el consumismo, dominado justamente por la prisa, no estamos acostumbrados a pensar metafísicamente. Aunque el ser humano sea un ser metafísico, muchas veces no estamos acostumbrados por todo este barullo que encontramos en la sociedad. Pero hay que hacer ese esfuerzo y sentarse, leer y tratar un poco de interpretar y de comprender y de saber lo que el autor quiere decir. Entonces, eso aclaramos y ya iniciamos. Etienne Gilson comienza el primer capítulo, que se llama Dios y la filosofía griega, diciendo lo siguiente: todos los capítulos de la historia de la cultura occidental comienzan con los griegos. Ahí está la base de todo el conocimiento filosófico, ahí está la base de toda la cultura.
Y agrega, tiene Gilson, eso es evidente en lógica, eso es evidente en ciencia, eso es evidente en arte, eso es evidente en política, eso es evidente en teología natural, que va a terminar después con los estoicos, ¿verdad? Y después viene la teología sobrenatural de los cristianos. No vamos a entrar todavía ahí. Entonces, tiene Gilson en esas primeras líneas que de los textos de Aristóteles deriva justamente la mayor parte de nuestra información referente a la filosofía griega primitiva. No está de más recordar que en la metafísica, el texto cumbre de Aristóteles, se hace como una especie de historia de la filosofía, donde Aristóteles va narrando la filosofía que estuvo antes de él, ¿verdad? Y por ejemplo, hablando de Tales de Mileto, que se le considera como el primer filósofo, el iniciador de la filosofía occidental en Grecia, Aristóteles dice que Tales de Mileto consideraba al agua como el primer principio o elemento sustancial de donde nacieron todas las cosas y de donde definitivamente van a ir otra vez esas cosas, ¿verdad? Y esto nosotros lo sabemos como algo elemental en historia de la filosofía, ¿verdad? Que el principio originario, según Tales, es el agua. Ahora bien, lo que aclara tiene Gilson, interpretando un poco los textos que él tiene a mano, que son varios, uno de ellos es la metafísica de Aristóteles, dice que Tales no dijo que el agua fuera un dios, ni que entre los muchos que poblaban este mundo hubiera un dios supremo, ¿verdad? Eso, según tiene Gilson, Tales no ha dicho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que entonces dijo Tales, ¿verdad? Que realmente existe un elemento natural como materia prima de que está hecho el mundo. Y ese elemento material es el agua, ¿verdad? El agua del cual está hecho el mundo. Ahora bien, el autor Etienne Gilson comenta estas cuestiones, ¿verdad? Analizando un poquito y comparando con otros filósofos que vinieron después de Tales como Anaxímenes, Anaximandro, entre otros filósofos, dando principios o causas primera del mundo, diferentes elementos, ¿verdad? Lo indeterminado, el aire, el fuego, en fin, la tierra. Va él analizando y va diciendo que es lo mismo en el sentido que la palabra fuego, agua, aire no es lo importante, sino que lo importante es ese elemento originario del cual proceden todas las cosas y en la cual las cosas van a ir a parar al final de todo. Bien, en una parte dice, tiene Gilson, refiriéndose a las connotaciones de la palabra Dios en la Grecia antigua, dice que la palabra Dios no tiene origen filosófico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando los griegos empezaron a filosofar, cuando los griegos empezaron a utilizar la razón para explicar este mundo, ya existían los dioses, ya tenían dioses. Basta recordar, por ejemplo, el texto La Ilíada y la Odisea de Homero, donde justamente se narra la vida de los dioses, ¿verdad? Y su relación con los seres humanos, ¿verdad? Entonces, la palabra Dios, en primer lugar, no tiene origen filosófico, no tiene. En Grecia, ¿por qué? Porque ya había, antes de iniciar la filosofía, ya había dioses, ya tenían ellos a quienes rendir culto. Aquí yo quisiera agregar una cuestión importante que no tenemos que dejar pasar. La filosofía es una actividad estrictamente del ser humano. Significa esto que la filosofía es un conocimiento natural, no es un conocimiento sobrenatural, como la fe, no. La filosofía es el ejercicio del pensamiento y es el hombre el que tiene pensamiento y por lo tanto es el hombre el que se ejercita en el pensar. ¿Por qué? No porque tengamos la capacidad de pensar, ya sabemos pensar, no,
uno tiene que ejercitarse, el pensamiento tiene que volverse un hábito, ¿verdad? Esto después Aristóteles lo va a mencionar Tomás de Aquino también un poco más tarde, en el siglo XIII, pero esto yo quisiera dejar en claro, que la filosofía es un conocimiento natural, que es hecha por los hombres, que es el ejercicio racional, que es un hábito en el pensamiento, es un hábito en el pensamiento. Y dice, tiene Gilson, que limitándose justamente en el texto de Homero, en ese texto magnífico que es la Ilíada, dice él que la palabra Dios parece aplicarse a una variedad de objetos diferentes y agrega, podría ser una persona o alguna realidad física, y todavía más, dice, tiene Gilson, hasta fatalismos naturales que gobiernan la vida de los mortales, que se nos aparecen como otros tantos dioses, por ejemplo, el terror, la derrota. Recordemos además que para cada acontecimiento los griegos tenían un dios. Y bueno, entonces aquí notamos claramente esto. Entonces, tiene Gilson, dice que los creyentes griegos se sentían como instrumentos en manos de aquellos innumerables poderes divinos. Vuelvo a repetir, esto es importante. Los creyentes griegos se sentían como instrumentos en manos de aquellos innumerables poderes divinos. Y yo quisiera leer una partecita de la página 32 de nuestro texto, que yo les voy a compartir hoy al terminar nuestra reunión, nuestro encuentro, nuestro seminario. En un párrafo de la página 32 de este primer capítulo, dice, tiene Gilson, citando un texto justamente de la Ilíada. No soy yo, sino Zeus y las erinies que se agitan en la oscuridad, quienes infiltran en mi alma esa locura feroz de que en el día del certamen me indujo a despojar a Aquiles de lo que tenía merecido. ¿Qué otra cosa podría ser yo? Y aquí agrega lo que realmente nos interesa. ¿Qué otra cosa podría ser? Se pregunta. Dios es quien lo hace todo. Dios es quien los hace todo. Por eso dice, tiene Gilson, los creyentes griegos se sentían como instrumentos en manos de aquellos innumerables poderes divinos. Y en un párrafo de la página 33, con un mismo sentido, con una misma expresión, dice así: era esposa de Zeus, es la única divinidad a quien Zeus, teme de verdad y a quien raras veces ve sin sentir turbación angustiosa, ya que ella le reprende siempre delante de los otros inmortales. Viene a ser, por tanto, la divinidad más poderosa, determinante y suprema de la vida humana. Esto es importante resaltar, ¿verdad? Que podemos preguntarnos aquí nosotros, ¿hay pico de libertad en el mundo religioso griego entonces? Y en la página 34 dice, el poder absoluto a que está sometido el mismo Zeus no es externo, sino interno, es su propia voluntad. Es su propia voluntad. Bien, aclarado esto y citado estas expresiones, estas frases, estos párrafos, vamos a decir lo siguiente. La característica central de estos poderes divinos, es decir, de los dioses griegos, es la vida. Es la vida. Esa es la característica principal, central. Los dioses griegos, dice, tiene Gilson, son seres vivos como los hombres. A diferencia de que los hombres fenecen, son finitos, mueren, se acaban. Los dioses griegos no mueren. Por eso reciben el apodo, el título de los inmortales, dice tiene Gilson. ¿Verdad? Son eternos, dice tiene Gilson. O sea, se interpreta así.
Entonces, como bien dije, el poder absoluto al que está sometido Zeus es su propia voluntad. Y hay que ver una cuestión importante. La definición del dios griego, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser la definición del dios griego? Del dios griego. Un dios griego es para los vivos, para los seres vivos, es otro ser vivo a quien reconocen como señor de sus propias vidas. Vuelvo a repetir, porque esto es lo central. La definición de un dios griego viene a ser, por lo tanto, un dios para los seres vivos es otro ser vivo a quien reconocen como señor de sus propias vidas. Es decir, lo que caracteriza, insisto, con Etienne Gilson a los dioses griegos es la vida, pero una vida que no termina. Por eso dijimos que el título que reciben los dioses griegos son inmortales. Bien, entonces, el mundo religioso de los griegos es tal que todo les sobreviene, es tal que todo les sobreviene a los hombres desde fuera. Todo les sobreviene a los hombres desde fuera, incluso sus sentimientos, incluso sus pensamientos, incluso sus pasiones, incluso sus virtudes y sus vicios. Todo le viene desde afuera. Y bueno, y los griegos, los dioses griegos son entes inmortales. Vuelve a recordar Etienne Gilson. Y el Etienne Gilson, al mencionar esto, vuelve a Tales de Mileto para hablar de él y sus sucesores, y se expresa de esta manera. Tales y sus sucesores hablaban como filósofos, dice. Su única posibilidad lógica entonces, ¿cuál era? Esta: debían haber dicho que todo era uno y el mismo Dios, llegando así enseguida al materialismo panteísta de los estoicos con los cuales termina la filosofía griega. ¿Verdad? Entonces, la cuestión importante, llegando así enseguida al materialismo panteísta de los estoicos, en que culminó la historia de la filosofía griega. Entonces, cuando esos filósofos, Tales, sus sucesores y todos los primeros filósofos se preguntan de qué está hecho el mundo, se están planteando una cuestión central. Y esta cuestión central que se plantean es algo meramente objetivo e impersonal, dice Etienne Gilson. Entonces, cuando los propios filósofos griegos utilizan la palabra Dios, pensaban en algo, no pensaban en una mera cosa, de donde surgía para ellos la dificultad justamente de hallar para el problema del orden del mundo, una solución única que lo abarque totalmente. Bueno, entonces Etienne Gilson hace un recorrido nuevamente explicando lo que yo acabo de mencionar y se detiene en una cuestión importante. Y yo creo que aquí está algo de lo que a nosotros también hoy nos interesa para sacar y reflexionar un poco. La cuestión de que el hombre se conoce a sí mismo, por eso puede decir soy. Porque yo me conozco, puedo decir soy. O dicho de otra manera, porque me conozco, puedo decir que existo. ¿Sí? Y porque conozco las cosas, puedo decir que ellas son. Entonces, el hombre está en el mundo, es parte del mundo, pero no solamente está en el mundo y no solamente es parte del mundo, también se pone frente al mundo y conoce el mundo o trata de comprender el mundo. Y esa es la tarea del filósofo. La tarea del filósofo es comprender todo aquello que está a su alrededor. No es solamente transformar lo que está a su alrededor. En realidad es comprender. Saber cuál es el principio originario de todas las cosas que existen.
saber cuál es la causa principal, la causa primera. Entonces, el hombre se conoce a sí mismo porque tiene pensamiento, tiene inteligencia. Y justamente esto es lo más propio del ser humano, la capacidad de conocerse a sí mismo. Por eso después va a decir Sócrates, gnosis autón, conócete a ti mismo. Y bueno, más adelante, en la Edad Moderna, Emmanuel Kant va a expresar uno de los axiomas de la Ilustración: atrévete a pensar. Esta es una cuestión central. Entonces, mediante el conocimiento humano, el mundo se conoce o se da cuenta de su existencia, ¿verdad? Si no hay conocimiento humano, no hay conocimiento del mundo. El hombre, por lo tanto, como ser cognoscente, forma parte del mundo, pero también se pone frente al mundo, contempla el mundo, estudia el mundo, comprende el mundo y conoce o trata de conocer el mundo. Y menciona Tine Gilson, menciona una cuestión. En la mitología griega no hay nada de filosofía. No es posible que la filosofía griega haya brotado de la mitología griega por proceso de alguna racionalización progresiva, dice Tine Gilson. ¿Por qué? Ya que la filosofía griega era el intento racional de comprender el mundo. Aquí está. El intento racional de comprender el mundo. Esa es la filosofía griega. Esa es la filosofía griega. Comprender el mundo en cuanto mundo, comprender al hombre en cuanto parte del mundo. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la exposición que hace Tine Gilson sobre la filosofía de Platón, que me parece que es realmente muy esclarecedor. Como bien dije, como bien indiqué al inicio, Platón es uno de los maestros de Occidente que da una de las grandes síntesis del pensamiento filosófico del lado de su discípulo y amigo Aristóteles, ¿verdad? Pero centrémonos por ahora en Platón. Tine Gilson, cuando aborda esta cuestión en Platón, la cuestión de Dios en Platón, dice de esta manera: cuando Platón dice que algo verdaderamente es o existe, quiere decir que su naturaleza es a la vez necesaria e inmutable. Esto hay que anotarlo, hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el Dios de Platón. O, dicho de otra manera, una de las características que va a tener el Dios de Platón. Vuelvo a repetir. Cuando Platón dice que algo verdaderamente es o existe, quiere decir que su naturaleza es a la vez necesaria e inmutable. ¿Cuál es la naturaleza de eso que es, de eso que existe? Necesaria e inmutable. Necesaria es necesaria es una categoría filosófica que indica falta de contingencia. Es decir, no es mudable, no es mutable, no es contingente, no es cambiable, no tiene movimiento. Es necesario, existe, porque tiene que existir. Y bueno, inmutable ya la palabra lo indica, ¿verdad? Falta de mutación, permanece idéntico, permanece idéntico. Esto se dice, digo bien, esto no se dice de las cosas. Eso no se dice. Las cosas son mudables, las cosas son cambiables, son finitas. En fin, recordemos la teoría de los dos mundos de Aristóteles, de Platón, digo bien. Está el mundo suprasensible o el mundo de las ideas y el mundo sensible o el mundo de las copias. En el mundo de las ideas está la perfección. En el mundo de las copias está eso, copia, lo imperfecto. Lo imperfecto. Entonces,
Las cosas sensibles son imperfectos por ser copias y por lo tanto son contingentes, son mutables, son cambiables. Son cambiables. ¿Cómo podemos comprender, se plantea allí, tiene Gilson, cómo podemos comprender las cosas materiales? Y escribe él una cuestión importante. Dice así, el hombre solo puede conocer lo que es. ¿Y qué es lo que es? El ser. ¿Y cómo es el ser? Inmaterial, inmutable, necesario, inteligible. Y a esto Platón llama ideas. Dicho de otra manera, las ideas para Platón son la realidad misma. Y estas ideas para Platón son eternas e inmutables. Ahora bien, ¿cuál es el título de divino en la filosofía de Platón? ¿Cuál es el título de divino en la filosofía de Platón? Y voy a permitirme nuevamente leer un párrafo de la página 47 porque considero que es bastante esclarecedor y Gilson va a explicarlo mejor que yo. Bien, dice así. Vamos a escuchar bien porque esto es lo esencial. Dice, tiene Gilson comentando la filosofía de Platón. Si lo más real es también lo más divino, las ideas eternas deben merecer eminentemente ser consideradas como divinas. Ahora bien, entre las ideas hay una que domina a las otras, porque éstas participan de la inteligibilidad de aquella. ¿Y cuál es esta idea que domina a las otras? La idea del bien. Es decir, en la cúspide de las ideas, en lo más alto de las ideas está la idea de bien. Y las demás ideas como belleza, justicia, unidad, participan del bien y por lo tanto el bien domina a estas ideas. Voy a utilizar un término, inferiores jerárquicamente. Yo no sé si eso sería un término apropiado, aplicado a la filosofía de Platón, pero me animo a dar esa expresión. Entonces, la idea del bien está en la cúspide, ¿sí? Y es la que domina las otras ideas porque estas ideas participan de la inteligibilidad de ella. Entonces, continúa el texto. Así como entre los dioses celestiales, el sol es el señor de todo lo que participan de la esencia de la luz, la idea de bien domina al mundo inteligible. La idea del bien domina al mundo inteligible, porque todo lo que es en cuanto es un bien. Esta expresión. Porque todo lo que es en cuanto que es un bien. Y aquí nace una pregunta. ¿Por qué entonces dudaremos en concluir que en la filosofía de Platón la idea de bien es Dios? ¿Es Dios o no es Dios la idea de bien para Platón? Y vamos a ver eso. Si es así o no es así. Tiene Gilson, aclara perfectamente, apoyándose en los eruditos de Platón y justamente en sus investigaciones, en sus reflexiones, y dice, Platón nunca llamó Dios a su idea del bien. Nunca llamó Dios a su idea del bien. ¿Por qué? Porque las ideas no son personas. Las ideas ni siquiera tienen alma. ¿Qué son las ideas? Y son causas inteligibles. Es decir, para entender la realidad. ¿Cómo entiendo las cosas sensibles? Entiendo cuando conozco las ideas que están allá en el mundo, las ideas.
así únicamente. Entonces, no hay duda, siguiendo esta exposición de Tine Gilson, no hay duda de que, ¿qué cosa? De que para Platón los dioses eran inferiores a las ideas. Para Platón, los dioses eran inferiores a las ideas. Entonces, ¿qué entendía por Dios Platón? Entendía por Dios un ser vivo, pero un ser individual vivo, inteligible, inmutable, necesario y eterno. Así son los dioses platónicos. ¿Cómo son los dioses platónicos? Seres vivos, seres individuales vivos, y a la vez son inteligible, inmutable, necesario y eterno. Estos cuatro elementos, estas cuatro características son los elementos más característicos de las ideas platónicas. Vuelvo a insistir, ser significa para Platón ser inmaterial, ser inmutable, ser necesario, ser inteligible. Y a esto llama Platón ideas. Entonces, las almas humanas son seres vivos individuales. Y si las almas humanas son seres vivos individuales, tienen, por lo tanto, los atributos de las ideas. Y por lo tanto, las almas humanas son dioses. Y vamos cerrando esta cuestión en Platón. ¿Qué es un filósofo para Platón entonces? Esa es la pregunta. ¿Qué es un filósofo para Platón? Es un alma humana que recuerda su propia divinidad y que se comporta como un dios. Recordemos, el alma humana, el alma para Platón es un hombre. Y el alma ya preexistía, era eterna en el mundo de las ideas. Comete un pecado que no sabemos qué, una culpa misteriosa, dicen, y cae. Gesaraipaité cuando cae, porque cae de manera rápida y violenta y se olvidó de todo. ¿Qué tiene que hacer? Filosofía. Entonces, ¿qué es un filósofo para Platón? Es un alma humana que recuerda su propia divinidad, recuerda, y ahí está la teoría, la reminiscencia de Platón, recuerda y se comporta como un dios. Y voy a leer un texto de la página 51 y termino esta exposición de Platón para después pasar a Aristóteles y así terminar este primer capítulo, que es bastante largo y que tratamos un poco de extraer las ideas más capitales centrales. Dice este texto: cuando un filósofo alcanza así el mundo inteligible, no es que divinice estrictamente hablando su alma, pues ella ya es Dios por derecho propio. Tampoco la inmortaliza, pues ya es de por sí inmortal, vida indestructible. Tal filósofo es un alma humana que recuerda su propia divinidad y se comporta como un dios. Entonces, la verdadera religión de Platón consiste en ese sentimiento de adoración hacia los dioses innumerables a quienes los hombres rezan e invocan, tanto en sus necesidades individuales como en las de sus ciudades. Platón, como filósofo, escribe su Timeo. Como religioso, invoca a los dioses del mundo que va a describir antes de comenzar a hacerlo. Es que necesita, como cualquier hombre, sentirse rodeado de poderes personales que le cuiden su vida y su destino. Es típico aquí que el atributo principal de un dios platónico sea servir de providencia al hombre. Todas las cosas están llenas de dioses. Y pasamos ahora a Aristóteles. Aristóteles ya hace el salto. Y el primer motor del universo aristotélico es el Dios supremo. La idea suprema para Platón era el bien, pero no era un Dios, el bien.
Para Aristóteles, el motor del universo, el primer motor del universo, es también su Dios supremo. El mundo de Aristóteles, escribe Tine Gilson, es eternamente necesario y necesariamente eterno. En la cúspide del universo de Aristóteles no hay idea, hay pensamiento, un acto de pensamiento que es subsistente y es eterno, pensamiento divino que se piensa a sí mismo. Este ya es el gran salto que ha hecho Aristóteles. Y se pregunta, tiene Gilson, ¿nos queda todavía religión? ¿Nos queda todavía religión? Y vamos a leer un apartado para tratar de responder esto. El acto puro del pensamiento se ocupa eternamente de sí mismo, pero nunca de nosotros. El Dios supremo de Aristóteles no ha hecho este mundo nuestro, ni aun siquiera le conoce como distinto de sí, ni puede, por tanto, ocuparse de los seres o de las cosas que haya en él. Pero tal alma ya no es un Dios. Esto, la crítica de Aristóteles a Platón. Quizás debiéramos amar al Dios Aristóteles, escribe Tiene Gilson, pero ¿de qué nos serviría, puesto que dicho Dios no nos ama? Más abajo dice, los hombres realmente sabios no juegan a ser dioses, sino que ansían preferentemente lograr la sabiduría práctica de la vida moral y política. Dios está en su cielo. A los hombres le corresponde ocuparse de este mundo. Con Aristóteles, los griegos lograron una teología indiscutiblemente racional, pero perdieron su religión. Pero perdieron su religión. Bien, entonces, eso es un poco lo que yo quería presentar el día de hoy aquí con ustedes para compartir un poco esta cuestión del primer capítulo del texto de Tiene Gilson, Dios y la filosofía griega. Entonces, ahora tenemos este espacio para algún comentario, para alguna pregunta. El micrófono está libre para todos aquellos que quieran reflexionar aparte de lo que dijimos o comentar algo o opinar o preguntar algo. Como diría el profesor Telechea, un silencio místico. Hay dos cosas, ¿verdad? Entonces, bien, como quieran, Ignacio, no sé si tiene algo que decir, mencionar o alguien que quiera compartir algo. Ahí levantó la mano. Ivo, adelante. Muchas gracias. Muy interesante, profe Víctor, la exposición que estabas haciendo. Desconocía yo el sistema, desconocía yo que estábamos siguiendo un libro. Estuve buscando ya en digital ahí para tratar de estar acompañando también la excelente ponencia, profe. Voy a tratar de interiorizarme un poco más de ese capítulo para poder opinar mejor en el siguiente encuentro, profe. Y me llama mucho la atención cómo en estos filósofos está presente de alguna manera lo que el Concilio Vaticano II y también algunos padres de la Iglesia le llaman la semina verbi. Es como que va caminando hacia la revelación cristiana también la filosofía griega en base a lo que estabas exponiendo, profe. No sé si querrías hacer un comentario al respecto, profe. Bien, gracias, Ivo, pero yo le tendría que haber pasado justamente
hoy el texto, pero yo no sé qué me pasó por la cabeza que me olvidé, ¿verdad? Entonces, ahora les pasé el texto de Etienne Gilson. Etienne Gilson dice, por ejemplo, que muchos autores quisieron ver como una especie de teología cristiana la filosofía de Platón, y dice que eso es imposible, ¿verdad? O sea, no se puede. Ahora bien, ahora bien, San Justino, por ejemplo, que fue un filósofo platónico, dice que justamente ya eh, toda la filosofía venía siendo como una preparación ya a a ese encuentro con el verbo, con el logos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente eh, el centro de la historia es Cristo, ¿verdad? Y Cristo es el verbo, el logos que se encarnó. Eh, Sobre este tema, permitime decirte que voy a leer un poquitito más y vamos a tratar de dilucidarlo mejor en la próxima clase, en el próximo encuentro. Pero por ahí va la mano, ¿sí? Algunos dicen que sí, que la semilla del verbo ya se encontraba en estos pensadores y efectivamente, ¿sí? Hay que revisarlo mejor eso, ¿sí? Víctor, yo quisiera comentar un poco lo planteado aquí por Alejandro. Y si no me falla la memoria, y esto yo no tengo tanta certeza de que lo haya dicho San Ireneo, en el libro Johannes Quasten, un gran conocedor de los padres de la iglesia, hay un planteamiento interesante, provocativo quizás, de San Ireneo, que afirmaba que Dios se reveló a los judíos en la religión y a los griegos en la filosofía. Y en persona, por supuesto, al cristianismo, o sea, por decirlo de esta manera. Es muy interesante lo planteado aquí con aquello de semilla del verbo, ¿no es cierto? Que ya está de alguna manera planteado en la historia, digamos, en las diversas culturas, y conforme va avanzando la historia, se va revelando, digamos. En cuanto al planteamiento de la filosofía platónica, yo quisiera mencionar un poco un antecedente en Platón que yo creo clave para entender su sistema, que es un poco una religión que viene de Persia, la religión llamada Orfismo, fundada por una suerte de profeta persa de nombre Orfeo, que inaugura una religión en la antigua Persia denominada Orfismo, que básicamente plantea este sistema de dualismo de la realidad, digamos, de una realidad suprasensible y la realidad sensible, y eso va llegando a Grecia. Y lo asimilan los filósofos, no Platón primeramente, pero ya Pitágoras, Parménides y muchos otros filósofos, hasta que finalmente llega Platón, ¿verdad? Y esto yo parafraseo lo que decía el gran maestro, profesor y maestro nuestro, Juan Ramón Cano, ¿verdad? Como Platón es Platón, no, Platón simplemente no puede repetir, ¿verdad? Entonces, para entender un poco de dónde Platón saca sus ideas, tenemos que buscarlo y rastrearlo un poco más allá, digamos, en una religión, de una corriente religiosa, que viene justamente de Persia, ¿verdad? Entonces, a modo de comentario nada más, ¿verdad? Para entender un poco la propuesta platónica y de dónde proviene una religión llamada Orfismo, que también no dice cuál es aquella culpa misteriosa que el ser humano, no que el ser humano, que el alma, en el cual el alma cayó, digamos, en el hiperuranio, el mundo de las ideas, y vino a parar en este mundo, en este valle de lágrimas, ¿verdad? Entonces, un poco a modo de comentario a la excelente exposición del profesor Víctor, ¿verdad? También yo creo que tenemos que tener en cuenta que probablemente
la cuestión de la metafísica sea una de las cuestiones más complicadas en el campo de la filosofía. Y digo complicada atendiendo justamente lo que Thierry Gilson visibilizaba en la época moderna y en los seminarios que dimos con el profesor Mario Ramos sobre filosofía medieval. Decía justamente que la modernidad no ha permeado de tal manera que ha de alguna manera estructurado nuestro pensamiento desde el positivismo y por ende desde el materialismo. Nos cuesta tremendamente hacer análisis de aquello que no es empíricamente verificable, ¿verdad? Porque somos hombres de nuestro tiempo y estamos marcados por el modernismo positivista, por el materialismo en todo caso. Entonces, pero está en nosotros, de una manera innata quizás, esa búsqueda de los fundamentos. Y entendemos que la ciencia no nos provee de esos fundamentos. Entonces tenemos que hacer metafísica. Entendiendo metafísica en primera instancia, ¿verdad? Que es un concepto bastante complejo, ir más allá de lo empíricamente físico, trascender. Y la razón está dotado de esa cualidad, de ir más allá del mundo de lo aparente en términos de Platón, de este mundo material. Los fundamentos no los encontramos en el mundo material mutable. Hay que ir más allá del mundo material. Y la razón está cualificada para trascender. Todo lo contrario a lo que sostiene, digamos, la era moderna materialista. Totalmente, Ignacio. Recordar nada más la idea central de Justino, ¿verdad? La idea central de Justino estriba en la siguiente cuestión. Hemos conocido que el Logos ilumina a todo hombre al venir a este mundo. Y por lo mismo, todo linaje humano participa del Logos. Y puesto que Cristo es el Logos encarnado, todos los hombres que han vivido según el Logos han vivido según Cristo. Entonces, esta es la cuestión central en San Agustino, ¿verdad? Y bueno, hay filósofos que vivieron según el Logos, ¿verdad? Sócrates, Platón, ¿verdad? Por eso no tuvo problema San Agustino en asimilar el platonismo y el cristianismo, ¿verdad? Todo lo que de verdadero ha sido dicho alguna vez es nuestro, dice San Justino, ¿verdad? Porque justamente pone en la centralidad de la historia justamente al Logos, al Verbo encarnado. Y eso es lo que justamente después se va a resaltar en la Gaudium Spes, si no me equivoco, en el número 22, cuando dice que el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, ¿verdad? Entonces, Cristo es el centro de la historia, el centro de la humanidad. Aquí se nota que el cristianismo es profundamente cristocéntrico, o el humanismo cristiano es profundamente cristocéntrico. Y en lo que respecta a la modernidad, tenemos que decir que justamente con el advenimiento de la filosofía cartesiana, el hombre se ha ensimismado, es decir, se ha cerrado a sí mismo y ha puesto la existencia en el pensamiento. Existo porque pienso. Pienso, luego existo, dice Descartes, ¿verdad? Entonces, en vez de poner el pensamiento en la existencia, pone la existencia en el pensamiento. Hay que tener cuidado en esa cuestión. Y después viene Kant y remata esta cuestión metafísica, diciendo Kant, no podemos conocer el noómeno, solamente podemos conocer el fenómeno. Me quedo yo aquí con la máscara, podemos utilizar esta expresión, y no tenemos la capacidad de trascender o de conocer las cosas que están detrás de las cosas. Esta es una expresión que encontramos en el texto Filosofía para el tiempo misterioso del profesor Mario Ramos. Kant dice que no podemos conocer el ser en pocas palabras. Sin embargo, nosotros afirmamos que la inteligencia está para el ser y el ser está para la inteligencia. El hombre tiene la capacidad de conocer el ser.
¿verdad? ¿Y qué es metafísica? Metafísica es el estudio del ser en cuanto a ser y sus primeros principios. Principio de identidad, de no contradicción, causa y efecto, en fin, ¿verdad? La edad moderna ha traído una serie de cuestiones y todavía más la razón ilustrada que ha cerrado al hombre en sí mismo. Ya no hay trascendencia para el hombre, ya no hay misterio, porque si no se puede explicar racionalmente el misterio, tiene que desaparecer. Ese es el legado moderno ilustrado y eso predomina hoy día. Por eso voy a agarrar una expresión de mi querido maestro. eh, un tomista no puede ser cartesiano, no puede, en absoluto. Hay una cuestión que quería mencionar hace rato, se me pasó, que este fenómeno de la posición antimetafísica que nos legó el positivismo moderno del cual somos contemporáneos, no un fenómeno nuevo, sino es una suerte de vuelta a aquel pensamiento que mientras se desarrollaban los grandes sistemas metafísicos como el de Platón, el mismo Aristóteles, digamos, en ese contexto también había corrientes materialistas, ¿verdad? Como el de Leucipo y Demócrito, y otras corrientes de las escuelas menores que adoptaron la visión materialista. Los mismos griegos, en gran medida, en cierto modo, ¿verdad?, eran materialistas. Entonces, el materialismo convivía, digamos, con la metafísica griega. Era bastante interesante ese escenario. Lo que no pasa, digamos, o lo que no pasó, digamos, en nuestro periodo, que fuimos, en cierto modo, totalmente seducidos por esa visión materialista del positivismo, y eso nos permea todo en la era contemporánea, ¿verdad? En todas las instituciones, el sistema educativo, en el Estado y lastimosamente también en nuestra religión, en las religiones, ¿verdad? La razón puso el crisol de los límites de la fe, ¿verdad? Encontramos en la famosa expresión de Cámara, la religión dentro de los límites de la razón. Entonces, para entender un poco el fenómeno de Dios en el mundo, en el contexto griego, Dios siempre ha sido desde el principio la cuestión central de la filosofía. Ninguna otra ciencia se plantea la existencia de Dios, ninguna ciencia particular. Hoy podemos hacer un poco ese análisis en nuestras universidades, si cuál de las carreras científicas se ponen como cuestionamiento mostrar o demostrar la existencia de Dios. Dios no es o dejó de ser, digamos, nunca lo fue una cuestión propia de la ciencia. Siempre ha sido una cuestión propia de la filosofía, ¿verdad? Desde la fe y la filosofía. Entonces, y la ciencia, insisto, es totalmente antimetafísica. Trágicamente, ¿verdad? Es antimetafísica. Entonces, para hablar de Dios, para hablar de Dios en la antigüedad, en la actualidad o en cualquier era, necesariamente hay que hacer metafísica. Y lo que denuncia un poco el profesor, el gran maestro Etienne Gilson, es que la modernidad no hace metafísica y se olvidó de los grandes metafísicos. Eso es interesantísimo. Y lo que más me llama la atención, lo que me llamó la atención, aquella expresión del doctor Mario Ramos, cuando dijo que un Hegel, por ejemplo, no leyó a Tomás Aquino, o no conocía a profundidad, digamos, el pensamiento medieval, ¿verdad? Donde se vivía a flor de piel la metafísica. De hecho, los grandes debates fueron debates metafísicos, digamos, en el periodo medieval, ¿verdad? Y eso es un fenómeno que se reproduce en los grandes exponentes, en la gran parte de los grandes exponentes de la
era moderna, ¿verdad? No conocían a profundidad el pensamiento medieval, ¿verdad? Y si no conocieron los grandes, mucho peor, ¿verdad? Los pequeños que se creen grandes, ¿verdad? Que solamente ya, en vez de investigar, empezaba a desmeritar nomás ya, a invalidar y deslegitimar, digamos, la riqueza del pensamiento medieval, ¿verdad? Entonces, Gilson visibiliza y trata de reivindicar un poco el pensamiento. Volvamos a la reflexión metafísica. En fin, es un poco a modo de reflexión en cuanto a la exposición y el texto, ¿verdad? No sé si alguien quiera expresar algún pensamiento, adelante, o consulta también. Licenciado, ¿estaría en ese ámbito también el Incognitus Deus, de tener la concepción de Dios, en ese sentido donde dijeron sobre Platón? Emérito, no te entendí la pregunta. No sé si me podés volver a decir, no escuché bien. El tema del Incognitus Deus. No, no entiendo, Antonio. No estoy escuchando bien. No sé si es mi... Puede ser que sea mi celular también porque la cobertura sale, ¿verdad? Yo te escucho más o menos. Cuando decís incógnitus Deus, Dios como incógnita, ¿a qué te referís, Antonio? Y a ese ámbito que explicaste, Nacho. ¿Estaría también guiado hacia ese ámbito o es totalmente lo contrario? Bueno, a ver si puedo responder. Hay una expresión interesante, yo me anticipo un poco del texto ahora, porque esto lo va a abordar el maestro Gelson en el problema de Dios y la modernidad, ¿verdad? Hay una expresión de un pensador eh, laureado, ¿verdad?, en la modernidad, Jorge Guillermo Federico Hegel, que dice, la modernidad se encargó de desmitificar la naturaleza, se le quitó lo místico a la naturaleza. Desvincularon, digamos, de la naturaleza la trascendencia. Y el responsable fue, en cierto modo, eso lo dice Juan Pablo II en una entrevista que le hace un periodista, al cual no pudo asistir. Eso siempre nos contaba el profesor Juan Ramón, que increíblemente al Juan Pablo II se le iba a hacer una entrevista, y al cual sus consejeros de la curia, algunos cardenales, le dijeron: Santidad, ¿sabes? No te vayas nomás a hacer la entrevista porque esto en realidad quieren polemizar, una cosa de esa, y él no asiste a la entrevista, y este periodista respetuosamente le entrega en un archivo las preguntas que él le iba a hacer a Juan Pablo II. Y una de las preguntas tiene que ver con el individualismo moderno, para mencionar nomás. Y él dice: ¿a quién responsabiliza usted que la modernidad sea muy individualista? Y él dice: el responsable es Renato Descartes. Tiene nombre y apellido: Renato Descartes, el padre de la modernidad. Es el responsable de que la modernidad, él inició un nuevo sistema de pensamiento, ¿verdad?, sobre la base de la individualidad, como bien mencionó ahí el licenciado Víctor, la inversión que hace sobre
el pensamiento y la existencia, ¿verdad? Pero no solamente eso, también es responsable del inmanentismo. Él no distancia del cierto modo de la trascendencia, de ver la realidad de una manera trascendente, de ir más allá de lo meramente fenoménico en términos kantianos, ¿verdad? No podemos llegar a acceder al campo del noúmeno, del espíritu, de ir más allá, de llegar al fundamento. A última instancia no podemos saber lo que es el fundamento para la modernidad. ¿Por qué? Porque hubo un abandono de un periodo medieval donde el orden del mundo, que es evidente, y la razón se asombra ante ese orden del mundo, puede trascender, digamos, en cierto modo al ordenador, ¿verdad? Entonces, eso se da, digamos, en la modernidad como una suerte de rechazo y desconocimiento, ¿verdad? Eso es clave. Los modernos no siguieron la tradición medieval, o la mayoría de los modernos no siguieron la tradición medieval, desconocían la tradición medieval. Uno de los grandes errores de la modernidad, haber deslegitimado la trascendencia. Entonces, eso en cierto modo podemos comparar con la expresión de Hegel. La modernidad se encargó de quitarle lo místico, de cerrar las puertas de la metafísica. Insisto en esto, para hablar de Dios en su sentido estricto hay que hacer metafísica. Y entonces trataron de hacer metafísica, y eso vamos a hablar después, ¿verdad? Trataron de hacer metafísica, pero nunca esa metafísica que hicieron podría estar a la altura de la metafísica de un Tomás Aquino. Eso dice Gilson, no va a poder estar a la altura de la metafísica, ni siquiera de Platón, ni de Aristóteles, ni de los padres de la iglesia, mucho menos de Tomás Aquino. Por supuesto, intentaron hacer metafísica a su manera, pero penení, como dice el profesor Rojan Ramón. Entonces, la idea de Dios, por supuesto, es nuevamente un retorno a una idea de Dios infantil. Panteísmo, hay mucho panteísmo ahí. Hay mucho panteísmo, hay un Dios matemático, el Dios idealista, panteísta de Hegel, un Dios miserable que se va autoconociendo la historia, el Dios de Spinoza, una visión de Dios totalmente limitada, proveyente, digamos, solamente de una razón, sin metafísica en el sentido estricto de la palabra. Entonces, un retorno a un infantilismo religioso, a la concepción de dioses miserables, ¿verdad? Dioses limitados más que miserables. Entonces, no sé si eso, Antonio, ¿verdad? Pero más o menos así entendí la pregunta, y si no, te pido disculpas, ¿verdad? Bueno, entendí también la pregunta, ¿verdad? Sí, me gusta mucho tu explicación, Nacho, y justamente nombraste a Descartes, uno de los pensadores que después él surgieron muchos pensamientos, y muchísimas gracias por tu respuesta. Muy bien. Yo creo que esta cuestión está bastante clara, la cuestión del abandono de la metafísica, y eso realmente se pudo notar en la posición de Ignacio, y lo que le agregaríamos es la muerte de Dios de Nietzsche, donde ahí se agudizan todos los problemas, y ahí justamente es el desierto moral, el desierto intelectual, ¿verdad? El dominio del sentimentalismo antes que el dominio de la racionalidad. En fin, ahí muere la metafísica, como dice Henry Lubac. Muere Dios, dice Henry Lubac, interpretando a Nietzsche. Muere Dios, el Dios judeocristiano, pero también muere la metafísica. Muere la metafísica. Ya entró en crisis, ya se le dejó de lado
en la modernidad con Descartes, Hegel, Kant, y después Nietzsche lo que hace es observar ese despliegue, ese proceso de la muerte de la metafísica y dice Dios ha muerto. Y ahí comienza el nihilismo. ¿Verdad? Toda esta cuestión que hoy estamos viviendo, nihilismo, individualismo, en fin, la cultura posmoderna, una cultura de vicios, una cultura donde no se persigue ningún principio, ningún fundamento, la cultura posmoderna, esta que estamos nosotros viviendo, que no es una época, sino que es un estilo de vida, un talante, justamente es una aletheia-fobia, como diría el profesor Mario Ramos Reyes, un miedo irracional a la verdad. Ya nadie persigue realidades absolutas, necesarias, inmutables, sino que estamos en la mera opinión, en el buloreí, como se dice vulgarmente por ahí. Y la cuestión de la existencia de Dios tiene que volver a... Es urgente volver a hablar de Dios, ¿verdad? Es necesario. El tema de la verdad nuevamente es necesario, ¿verdad? Entonces, eso nomás quería agregar a lo que magníficamente agregó Ignacio. Bien, son las 9 menos 2 minutos. Yo creo que vamos a ir cerrando. Si no hay alguna pregunta, alguna duda, yo creo que podemos ir cerrando y organizándonos para el próximo encuentro, que será de hoy en 8, el próximo jueves de 7:30 nuevamente hasta las 9 de la noche. Nosotros teníamos una dinámica en todos los seminarios y queremos mantener esa dinámica. Queremos que los que están participando en el seminario se animen a exponer los capítulos, a leer, a exponer, y así leemos todos juntos, leemos en nuestras casas, venimos con preguntas, con reflexión, entonces se hace más dinámica también la charla, el encuentro, y crecemos también de esa manera, porque esa es la finalidad, ¿verdad? Ir creciendo filosóficamente y humanamente todos juntos, ¿verdad? Entonces, como hoy comenzamos y entonces alguien tendría que exponer, decidimos con los compañeros que iba a comenzar yo. Pero yo les planteo, ¿verdad? Yo quiero que también ustedes pongan, que también puedan leer en sus casas y venir y trabajamos juntos el capítulo siguiente, que es el capítulo 2, Dios y la filosofía cristiana. Yo pongo a consideración, ¿verdad? Yo pregunto quién podría leer ese capítulo y presentar con PowerPoint, no sé, como quieran, sin ningún problema. Y se habla un poco del segundo capítulo y todo lo demás que no exponemos como, o sea, que nos presentamos, podamos leer en nuestras casas, ¿verdad? No sé, ¿quién quiere exponer, verdad? Es libre totalmente para poder un poco dinamizar la siguiente clase o el siguiente encuentro. Voy haciendo yo, profesor. Perfecto, Eugenio. Genial. Entonces, Eugenio, nos vas a comentar un poco sobre Dios y la filosofía cristiana. Desde ya te agradecemos, ¿verdad? Bien, y antes de terminar, voy a cortar la grabación y vamos a dar unos cuantos avisos un ratito.